El año 1979 fue un punto de inflexión en la historia del siglo XX. Un mundo sacudido por revoluciones, guerras que amenazaban con volverse globales, escándalos de corrupción que sacudieron gobiernos. Y un deporte que se convertía en espectáculo global. Las calles estaban llenas de protestas, los parlamentos de tensión. Y la televisión de noticias alarmantes. Desde el triunfo de la revolución islámica en Irán hasta la invasión soviética de Afganistán. Desde escándalos políticos en América Latina hasta la consolidación de Margaret Thatcher en el poder. Este fue un año donde el tablero mundial se reconfiguró. Y esta es su historia. Primer revolución islámica en Irán, a comienzos de 1979. El mundo vio caer uno de los regímenes más poderosos del Medio Oriente. El del Shah Mohammed Reza Pahlavi, aliado clave de Estados Unidos, luego de meses de protestas masivas. El 16 de enero, el Shah abandona Irán. 2 semanas después, el 1 de febrero, el Ayatollah Ruhollah Khomeini regresa del exilio y se convierte en el líder supremo de la República Islámica de Irán. Esta revolución no solo cambió la política iraní, sino que puso en jaque a Occidente, desató tensiones religiosas entre sunitas y chiitas. Y inició una era de fundamentalismo islámico que marcaría las décadas siguientes. El conflicto interno derivó en purga política, ejecuciones públicas y tensiones diplomáticas globales. Especialmente con Estados Unidos. 2. Toma de la Embajada de Estados Unidos en Irán. Aunque el secuestro de la embajada ocurrió en noviembre de 1979, fue la culminación de meses de tensión. Con más de 50 diplomáticos estadounidenses retenidos como rehenes por estudiantes islámicos radicales. Este hecho provocó una de las crisis diplomáticas más largas del siglo XX. 3. Invasión soviética a Afganistán. El 24 de diciembre de 1979, la Unión Soviética invade Afganistán para proteger al gobierno comunista afín a Moscú. Tras una serie de conflictos internos, comienza así una guerra brutal de ocupación que se extendería por una década y sería conocida como el Vietnam soviético. Estados Unidos y países musulmanes comienzan a financiar a los muyahidines, guerrilleros afganos que posteriormente serían la base del Talibán y Al-Qaeda. 4. Nicaragua, la caída de Somoza y el ascenso del sandinismo. En julio de 1979, tras una guerra civil sangrienta, la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, respaldada durante décadas por Estados Unidos, cae ante el avance del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Los sandinistas, liderados por Daniel Ortega, asumen el poder. La revolución nicaragüense se convierte en símbolo para la izquierda latinoamericana. Pero también inicia una nueva etapa de conflicto con Estados Unidos y las fuerzas contrarrevolucionarias financiadas por la CIA. 5. China invade Vietnam. En febrero de 1979, China lanza una invasión sorpresiva sobre Vietnam en represalia por la intervención vietnamita en Camboya que había derrocado al régimen genocida de los Khmeres Rojos. La guerra sino-vietnamita duró solo un mes, pero dejó decenas de miles de muertos. Fue la primera gran acción militar de China post-Mao y marcó una nueva era en sus relaciones internacionales. Corrupción y crisis políticas. Primera de América Latina, corrupción. Dictaduras y represión. 1979 fue un año cargado de tensiones en América Latina. En Argentina, bajo la dictadura militar de Jorge Rafael Videla, se intensifican las desapariciones forzadas. Mientras informes internacionales denuncian crímenes de lesa humanidad, la corrupción interna entre militares crece, especialmente en la compra de armamento. En Brasil, el presidente militar Ernesto Geisel entrega el poder a João Figueiredo, mientras se inicia una lenta apertura política. Sin embargo, escándalos por contratos estatales y represión aún predominan. En México, el gobierno de José López Portillo enfrenta acusaciones de corrupción masiva, enriquecimiento ilícito y favoritismo político, aunque aún no salen a la luz con toda su fuerza. En Colombia, el narcotráfico comienza a infiltrar las instituciones políticas y judiciales.
Mientras los carteles de Medellín y Cali consolidan su poder, las autoridades aún minimizan la amenaza. 2. Corea del Sur, corrupción y asesinato presidencial. En octubre de 1979, el presidente surcoreano Park Chung-hee es asesinado por su propio jefe de inteligencia. El país estaba sumido en protestas contra su régimen autoritario y los escándalos de corrupción eran notorios. Su muerte abre una nueva etapa de inestabilidad en Corea del Sur que marcará el inicio del camino hacia la democracia, aunque aún quedaban años de autoritarismo por delante. 3. Francia y el escándalo Bokassa. Jean Bedel Bokassa, dictador de la República Centroafricana, quien se había proclamado emperador en una extravagante ceremonia, es derrocado tras revelarse escándalos de corrupción, represión brutal e incluso acusaciones de canibalismo y asesinato de escolares. Su caída fue celebrada en todo África. Deportes, una pasión global en pleno cambio. 1. Fútbol internacional. En Argentina, tras la euforia por haber ganado el Mundial de 1978, comienza el declive de la generación Menotti. Sin embargo, en 1979 surge una nueva estrella, Diego Armando Maradona, quien brilla en el Mundial Juvenil en Japón, llevando a Argentina al título. En Europa, el Nottingham Forest inglés sorprende al ganar la Copa de Europa, derrotando al Malmö FF. Su entrenador, Brian Clough, se convierte en leyenda. En España, el Real Madrid gana la Liga y en América, clubes como Boca Juniors y Olimpia de Paraguay destacan a nivel continental. Segundo Juegos Panamericanos de 1979, celebrados en San Juan, Puerto Rico, del 1 al 15 de julio. Participaron más de 3.700 atletas de 34 países. Estados Unidos dominó el medallero, pero Cuba mostró su poder deportivo como principal rival del bloque occidental en América. 3. Boxeo. Muhammad Ali se retira por primera vez, en 1979. Muhammad Ali anuncia su retiro del boxeo profesional tras haber recuperado el título mundial por tercera vez, aunque volvería brevemente en los 80. Su figura ya era legendaria. 4. Automovilismo. El canadiense Gilles Villeneuve se convierte en una sensación en la Fórmula 1, pese a no ganar el campeonato. El campeón de 1979 fue el sudafricano Jody Scheckter, quien gana con Ferrari. Política y transformación social. 1. Margaret Thatcher llega al poder. En mayo de 1979, Margaret Thatcher se convierte en la primera mujer en ser primera ministra del Reino Unido. Su ascenso marca el inicio del neoliberalismo europeo, con recortes al gasto público, privatizaciones y una visión conservadora de la economía. Segundo, Juan Pablo II y su visita a Polonia. El Papa Juan Pablo II visita Polonia en junio de 1979. Esta visita se convierte en el catalizador espiritual del movimiento Solidarnosc, que años después contribuiría a la caída del comunismo en Europa del Este. 3. De España. Consolidación democrática. En 1979 se celebran las primeras elecciones municipales democráticas desde la Guerra Civil. La transición avanza y se consolida la figura de Adolfo Suárez como líder de una nueva España posfranquista. 4. Elecciones en América Latina. En Bolivia, una serie de golpes y contragolpes marcan una crisis política prolongada. En Ecuador, asume el poder Jaime Roldós, el primer presidente civil tras años de dictadura, con un discurso de derechos humanos que incomoda a Washington. Ciencia, tecnología y cultura. 1. Avances tecnológicos. Sony lanza al mercado el primer Walkman, revolucionando la forma de consumir música. La idea de llevar tus canciones favoritas contigo en un bolsillo fue un hito en la cultura global. Comienza el desarrollo de las primeras computadoras personales accesibles como el Apple II y se masifican sistemas operativos básicos. La era digital ya se anunciaba, aunque pocos lo imaginaban. 2. Cultura y cine. En Hollywood, 1979 fue un gran año.
Se estrenan películas icónicas como Apocalypse Now, Francis Ford Coppola, sobre la guerra de Vietnam, Alien, Ridley Scott, una nueva forma de ciencia ficción y horror, Kramer vs. Kramer, que aborda el divorcio y la paternidad con realismo, ganando el Oscar a Mejor Película. En la música, Pink Floyd lanza The Wall, un álbum conceptual que se convierte en símbolo de alienación, crítica social y conflicto interno, derechos humanos y cambios sociales, primer mujeres al frente, además de la elección de Margaret Thatcher. Muchas mujeres en el mundo comenzaron a ocupar cargos de liderazgo o protagonismo político y social. Los movimientos feministas ganaban espacio en las calles, en universidades y en medios. 2. La ONU y la situación global. La ONU condena la invasión soviética a Afganistán y la situación de derechos humanos en varias dictaduras de América Latina y África. La diplomacia internacional vive momentos críticos y la Guerra Fría muestra sus dientes nuevamente. El accidente nuclear de Harrisburg 3 Mile Island, en marzo de 1979. Estados Unidos vivió su peor accidente nuclear hasta ese momento. El reactor de la planta de 3 Mile Island, en Pensilvania, sufre una fusión parcial, aunque no hubo muertes. El hecho generó pánico masivo y un freno inmediato a la expansión de la energía nuclear en el país. Regresa el petróleo como arma geopolítica tras la crisis energética de 1973. 1979 vive una segunda crisis del petróleo, desatada por la inestabilidad en Irán. Los precios del crudo se disparan y afectan la economía global. La inflación vuelve a subir y se inicia una recesión económica en varias potencias. Despedidas y legados. Muere John Wayne, leyenda del cine western. También fallece Nelson Rockefeller, ex vicepresidente de Estados Unidos. En lo cultural, el mundo comienza a despedirse de los íconos clásicos del siglo XX para dar paso a una nueva generación más crítica, contestataria y globalizada. El año 1979 fue una tormenta perfecta de revolución, conflicto y transición. Los imperios comenzaban a desmoronarse, las dictaduras a ser desafiadas, y nuevas generaciones se alistaban para cambiar el curso de la historia. Fue el preludio de los grandes cambios de los 80, la caída del muro de Berlín, el auge del neoliberalismo, la expansión tecnológica y el ascenso de nuevos actores globales. 1979 nos enseñó que ningún poder es eterno, que el pueblo tiene voz y que detrás de cada crisis hay una oportunidad para reinventar la historia. Si te ha gustado el contenido que acabas de ver, no olvides darle like al video. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Así no te perderás ninguno de los videos que publico cada semana. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo de suscripción que está justo debajo del video y activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y gracias por ser parte de esta increíble comunidad.